Estaremos aplicando una palanca para el proceso de frío. ¿Ok? Por supuesto, las variables en este caso son más simples de utilizar. Simplemente vamos a tomar en cuenta lo que es el ángulo de contacto entre la correa y el tambor. Hay un ángulo de contacto definido. ¿Ok? Tenemos, por supuesto, en este caso, para un ángulo específico, el diferencial de tita para los cálculos, por supuesto, en el pivote o en el apoyo o el anclaje fijo, hay una fuerza F1 y es donde va la palanca y se aplica una fuerza F2. Ok, por favor, son diferentes mientras existe el movimiento rotacional. Ok, si no existiera movimiento rotacional, las fuerzas serían iguales. Pero claro que hay una rotación, entonces hay una fricción aplicada, por lo tanto, aquí hay una mayor fuerza que acá. Así es sencillo. ¿Okay? Entonces, y por supuesto, la dirección de rotación del cambio. Ya, debe tomarse en cuenta ese. Bueno, por supuesto, podemos analizar un diferencial de la banda de la correa y observamos que vamos a decir, están presentes todas estas fuerzas, por supuesto, fuerzas diferenciales, ¿ok? Por la fuerza de fricción, por supuesto, es fricción tangencial, ¿ya? Pero dada la geometría de lo que es el arco, la fuerza de fricción normal se establece en esta dirección, por lo tanto hay que descomponerlo en los dos componentes básicos de acuerdo al sistema de referencia. Considerando que la banda, por supuesto, tiene un ancho B definido y establecido. ¿Ok? Ok. Entonces, grosso modo, este es un diferencial de la correa y todas estas son diferenciales de la fuerza aplicada en ese punto en específico. ¿Ok? Recuerden, por favor, la fuerza no es igual en todos los puntos, como en todos los casos anteriores. Bueno, total entonces, dada esa condición, la diferencial es la presión por el área el ancho por el radio por el diferencial del ángulo, ¿ya? Por lo tanto, al sustituir el diferencial de fuerza normalmente en función de esas variables, ¿ya? Si hacemos sumatoria de fuerza en X igual 0, porque se supone que este sistema debe estar en equilibrio estático, ¿ok? Entonces, sumatoria de fuerza aplicada en la coherencia diferencial igual a 0, ¿ya? Este, por supuesto, es el resultado respectivo, ¿ya? Simplificando y sustituyendo el término, este es al final el resultado, por supuesto, ¿ya? Esto igualado a 0. Pues la fuerza yo considero que es igual a 0. ¿Ok? Matemáticamente hablando, para ángulos pequeños, el coseno del diferencial entre 2 es aproximadamente igual a 1. Es decir, esto como es muy cercano a 0, ya el coseno de 0 es 1, entonces se aproxima dada esa condición. Recuerden, un diferencial, un valor muy pequeño, ¿okay? Casi 0 o tendiendo a 0. Por lo tanto, para propósitos prácticos, aquí se va a asumir que este resultado es 0, por tanto el coseno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, al sustituir en la ecuación, vamos a decirlo, el resultado, y por lo tanto el diferencial de las fuerzas está en función del mu por del coeficiente de fricción por la fuerza normal. Igual hacemos para el eje Y, sumatorio igual a 0, ya para ángulos pequeños igual, ya el seno de diferencial de θ sobre 2 es igual a θ sobre 2, ya, ok, o sea los resultados son similares. Sustituimos en la ecuación, igualamos, despejamos, ¿ya? Y al final el diferencial de la fuerza normal es la fuerza por el diferencial de la. Ok. Tengo entonces el diferencial de la fuerza normal, pero también tenía otra ecuación anterior de lo que es el diferencial de la fuerza normal. Simplemente entonces sustituyo, ¿ya? En la ecuación, despego lo que es la presión, ¿ya? Y al final me queda en función de esas dos variables. ¿Ok? Sustituyo P por la presión visible y la fuerza por la fuerza F1,
la presión admisible medida en función de la fuerza máxima, que en este caso es la fuerza F1, entre el ancho de la correa por el radio del cabo. Pero la presión admisible también es la presión del material, el factor de diseño, sustituye entonces, y al final, que nos interesa la fuerza 1 medida en función de estas variables, que son variables conocidas. Es decir, yo puedo calcular la fuerza en función de las variables geométricas y material de la correa. ¿Okay? Por supuesto, ya la diferencia de la fuerza también mío por la fuerza normal, pero la fuerza normal ya la he establecido en función de esta variable, ya simplemente sustituyo, ¿ok? Cada vez que tengo diferenciales, yo puedo entonces aplicar, ya para obtener el resultado total, variables de integración respectivas, ¿ok? Y al final ya me queda este resultado, que el logaritmo de la fuerza 1 y fuerza 2 es igual a μ por el ángulo de contacto. ¿Qué está acá? Esto que está acá, el ángulo de contacto. Total, entonces, ya, si aplico lo que es exponencial, ya, con el logaritmo se cancela y al final la relación entre la fuerza F1 y F2 es el exponencial del coeficiente de fricción por el ángulo de contacto. ¿Okay? Entonces, fíjense, ya tengo entonces dos ecuaciones con dos incógnitas por lo que puedo resolver ambas variables. Es decir, por esto puedo calcular la fuerza F1 y la fuerza F1. ¿Ya? ¿Qué necesito para checar si la correa resiste estas cargas aplicadas? Así de sencillo. Y por supuesto, para la fuerza de accionamiento. ¿Quién es la fuerza de accionamiento allí? ¿F1 o F2? La fuerza de accionamiento. F2. F2, exactamente. Ya. Ok. Entonces después de F2 es la variable. Ok. Tengo F1 y F2. Ya. El torque en este caso simplemente es la diferencia de las fuerzas aplicadas. ¿Ya? Okay, porque tengo una fuerza en una dirección y la otra fuerza en dirección contraria. Sus torques entonces se restan. La diferencia de la fuerza por el radio menos el torque de frenaje. En función de esas dos fuerzas entonces. Que ya hasta tal momento lo puedo calcular. ¿Okay? Total entonces, en resumida cuenta, para freno y embrague de banda, esta es la presión aplicada a la banda, esta es la presión admisible, en función por supuesto de la variable conocida, ¿ya? Otra ecuación para la función admisible, en función del material, la fuerza F1, la relación entre F1 y F2, la fuerza F2 y el torque de frenaje. Listo, ¿ya? Entonces es más sencillo, obviamente, que las zapatas de tambor. Mucho más sencillo. Por eso yo les digo que el examen yo voy a colocar, ya lo tengo definido, tres problemas. Uno de cable metálico, uno de frenos de tambor, no sé si será interno o externo, ya eso lo veré ese día, y uno con estos otros tipos de frenos, ¿ok? Puede ser freno de banda, por ejemplo, o los otros que vamos a ver contigo. Bueno. Terminamos freno de banda, vamos ahora con frenos y embragues de disco. ¿Ok? Aplicación muy común principalmente para embragues. ¿Ya? Las cajas sincrónicas generalmente tienen este tipo de embrague. ¿Ya? Se utiliza en este caso embrague, no como freno. Pero bueno, ya. Esta es la configuración típica de los frenos o embragues de disco. Simplemente un disco el cual en una o en ambas superficies tiene una de fricción y que hace contacto, por supuesto, con otra superficie friccionante. Fíjense que para estos frenos de embrague yo puedo utilizar uno solo o puedo utilizar toda una serie ya de frenos de disco. Por eso, por supuesto, amplifico la capacidad de freno, sin aumentar excesivamente el poder. La geometría del disco, por supuesto, es sencilla, ¿ya?
simplemente tengo el diámetro externo, tengo el diámetro interno, tengo, vamos a decirlo, las fuerzas aplicadas, y para un radio R cualquiera, ya que un radio R cualquiera, tomo en cuenta el estudio para lo que es el diferencial efectivo, para hacer los cálculos de integración. Ok, pero diámetro interno y diámetro externo, y fuerza de accionamiento. Estas son las variables involucradas, las principales de todo. Ok. Para el análisis diseño este tipo de frenos, de los frenos de embrague, aquí se utilizan dos métodos, previamente, vamos a decirlo, ya probados: método de presión uniforme y método de ejercicio. ¿Okay? Entonces ustedes van a aplicar uno de los dos, no los dos, a no ser que se les solicite en el examen. Ahora, método de presión uniforme. ¿Cuándo se aplica este método? Simplemente para frenos y embragues nuevos, ¿ya? O cuando se emplea un resorte para obtener una presión uniforme sobre la superficie friccionante, ¿ya? Nuevo con resorte, utilizan el método de presión uniforme. De hecho, los embragues de los hasta automóviles, de las cajas sincrónicas, utilizan siempre resortes, ¿ya? Para una distribución de presión. Ok, en este caso para este caso, la fuerza por supuesto de accionamiento es la presión por el área, la ecuación típica, pero la presión uniforme, ¿ya? La presión es igual a la presión admisible, y el área simplemente el área de ese disco, diámetro externo, diámetro interno, igual. Bueno. Sustituyendo entonces, haciendo la fuerza general en función de estas variables, en función de la geometría y del material. ¿Okay? La presión admisible, pero yo también sé que es la presión que resiste el material, el factor de diseño. ¿Okay? El torque, por supuesto, va a estar en función de lo que es la fuerza de fricción, el número de superficies de fricción, en este que está acá, y el radio. ¿Okay? Pero la fuerza de fricción, yo sé que μ puedo diferenciar de la fuerza normal, por lo tanto puedo sustituir y al final el torque me queda en función de esta variable. Por supuesto, ya el diferencial de la normal, ya habíamos establecido que era la presión por el área, y el área se puede calcular por este punto para este elemento diferencial, ¿ya? Y la presión simplemente se establece como la presión admisible para la fuerza máxima. Total, entonces la fuerza normal se puede también calcular por esta ecuación en función de las variables conocidas, ¿ya? Por lo tanto, sustituyendo la ecuación de torque, estableciendo por supuesto las variables de integración ahora desde el diámetro interno hasta el diámetro externo, ¿ya? Y por supuesto, en función de estas variables, saco por supuesto ya lo que son los constantes del integral. Al final la integral me queda en función de lo que es el radio al cuadrado, cuando sustituyo, simplifico, factorizo. ¿Okay? Resolviendo esta integral, por supuesto, ya, y simplificando términos, al final esta es la ecuación del torque de frenado para los frenos de llanta. ¿Okay? Y como les dije, ya, esto que está acá es el número de superficie friccionante. ¿Okay? Porque simplemente el disco puede tener una superficie friccionante, es decir, una sola cara. ¿Ya? Claro, no es lo común es que estén las dos caras. ¿Ya? ¿Okay? Pero igual, puede haber un solo disco, pueden haber 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces yo tengo que tomar en cuenta toda esa superficie de fricción para la hora de calcular el torque. La importancia de que tomen en cuenta esta variable, número de superficie friccionante en contacto. No es lo mismo una que 10. Obviamente el resultado va a ser completamente diferente. Entonces, es la única variable e insisto en ella porque es la que normalmente se le olvida. Ahí cómo se puede determinar exactamente cuál es el número de superficie. No, o sea, uno... tendría que ser o de otro problema o ustedes lo asumen. ¿Okay? Pero
viendo el dibujo, ya no se sabe, ya, ok, no sé que tenga, como le dije, el tipo en la mano, ya, que vea, está en ambas o no, está en una sola superficie, ya, Cierto. ok, pero debería ser datos, no hay problema, ok, un dibujo claramente que se vea si es una superficie o son las dos, y así, pero bueno, insisto en esto todavía porque es el error común, ya, ok. Bueno, profe, de ahí nada más tomamos en cuenta el torque, ya, más nada, la ecuación final. Ok, ya va. Al final hacemos el resumen de siempre. Ok. Esta ecuación la tenemos, pero también yo puedo factorizar ya esta diferencia y obtenerla en función de esta variable también. Igual que el otro. O sea, son dos resultados similares. Pueden utilizar uno o pueden utilizar otro. ¿Ya? Pero E debería dar el mismo resultado. Buenos días, sigamos entonces. Entonces, esas son las ecuaciones para calcular el torque frenado en los frenos de disco. Ok, bueno, les dije el método de presión uniforme, ahora viene la parte del método de gasto uniforme. Cuando se aplica este método, simplemente cuando los frenos y embragues no son nuevos, es decir, que tienen cierto uso, o cuando no se emplea el resorte para tener una presión uniforme sobre la superficie friccional. Ahí entonces se aplica este método. Entonces, en el examen, si el casual le coloco este tipo de freno, yo no le voy a decir háganlo por presión uniforme o por desgaste uniforme. Simplemente les doy las condiciones de trabajo para que ustedes digan, voy a seleccionar tal método. ¿Ya? Y si se equivocan, ya saben, tienen 0. Porque para este examen yo no voy a corregir por procedimiento, voy a corregir ya por resultado. ¿Ok? Entonces no se equivoquen. Bueno, la misma geometría entonces, la geometría simple, la fuerza entonces ya al ser desgaste uniforme ya no es una constante, sino una variable, ya en función de lo que son de que es la presión y el área aplicada, ¿ok? Para desgaste uniforme, entonces, la presión tampoco va a ser, de hecho, es desgaste uniforme, no presión uniforme, ¿ya? Por lo tanto, la presión va a estar en función de esta variable, ¿ya? ¿Ok? Es decir, va a estar en función de lo que es la distancia o el radio para cada punto específico de la zona donde esté el material friccional. ¿Ok? Diferencial de área, por supuesto, para ese diferencial se calcula con esta ecuación. Sustituyo, por supuesto, del pego, saco fuera las constantes de la integral y el pego integral me queda en función de esta variable, en función de lo que es el R y los diámetros. Al integrar, por supuesto, el resultado es lo que está acá. Cada fuerza igual de la fuerza total que necesito aplicar en función de las variables conocidas. ¿Okay? Volvemos a repetir, la presión visible es la presión del material del cálculo de diseño, por cierto. Igual, puesto que la fuerza es variable, el torque también es variable, dependiendo del punto que esté analizando. Se calcula entonces igual en función de la fuerza de fricción, en función del número de superficie friccionante en contacto, en función del radio. ¿Okay? En este caso la fricción, simplemente μ por la diferencia de la normal y sustituyendo en la ecuación, este es el resultado peregrino. ¿Okay? Diferencial normal en este caso simplemente es presión por diferencial de área. La presión ya la habíamos establecido con anterioridad, ¿ya? Ahí estará en función de la presión admisible, ¿ya? El área, por supuesto, del anillo diferencial lo calculo con esto, por lo tanto, al sustituir la diferencial de fuerza normal, me queda en función de esta variable. Sustituir y simplificar. Por supuesto, y entonces puede ingresar todo a lo que es la integral, ya sé entonces que el integral me queda en función del diámetro interno y el diámetro externo. Por supuesto, en la integral saco fuera los términos constantes,
me queda al final la función, la integral, en función de esa variable, y resolviendo la integral, el torque entonces me queda con ese valor. ¿Ok? Por supuesto, esta es una expresión, otra expresión también puede ser. ¿Ok? Pero recuerden, es el mismo resultado, solamente que esa ecuación se manipuló para obtener ese resultado. ¿Ok? Pero utilizan una o utilizan la otra dependiendo de los datos disponibles. Así es sencillo. ¿Ok? Pero bueno, este es el torque entonces de frenado para el método de desgaste uniforme. Ok. Como punto final, y esta es para una visión diseño, generalmente para frenos de disco se recomienda que la relación del diámetro interno y el diámetro externo del disco esté entre 0,45 y 1. ¿Ok? Debemos decirlo una relación óptima, entre comillas, para lo que es el dimensionamiento del freno de disco. ¿Ok? Porque un disco muy grande, la presión hacia utilizar el resorte no sería tan uniforme. ¿Ya? Un disco demasiado pequeño, por supuesto, ¿ya? Se va a aplastar con facilidad. Bueno, la relación adecuada entonces entre tamaño. Ok. Total entonces, o en resumidas cuentas, para poder llevar el disco cuando la presión es uniforme, esta es la ecuación de la presión, la ecuación de la fuerza, la presión visible y el torque de frenado. Y cuando el método de desgaste uniforme, esta es la presión aplicada, esta es la fuerza, esta es la presión admisible, este es el torque de frenado. Y para ambos, eso no importa, ¿ya? La relación debería estar entre 0,45 y 1, ¿ya? Para la geometría. ¿Ok? Bueno, terminamos con los frenos y embragues de disco. Ahora vamos con los frenos y embragues de yugo o mordaza.